Saludos, amables televidentes. Muy buenas felicidades de antemano, por si no nos vemos el año próximo. Este es un episodio más Ecopolítica, un episodio que está hoy cargado de emociones, con personalidades de alto nivel. Hoy en día nos acompañan a nosotros una caterva de líderes juveniles con unos perfiles que nos van a engalanar este podcast y una invitada sorpresa que no le esperábamos, pero ya me han dicho de antemano que tiene un perfil presidencial prácticamente. ¿Cómo? Quisiera que se presenten ellos mismos, quienes vamos a debatir el día de hoy. Bueno, David Serrano Peguero, un placer compartir con ustedes. De verdad que privilegiado de hoy poder compartir cabina con ustedes. Miguel Ángel Sosa, un placer, como siempre. Y aquí Abel Torres a sus órdenes. Bueno, Abel Torres, hoy tenemos nosotros una persona que nos va a acompañar. Quiero decir el nombre, pero el nombre hay que decirlo como con ese Diego. La gente dice, ¿quién es ella? Por ejemplo, dice Rita, Claudia, pero con nosotros nos sacó Claudia, ella candidata a diputada. Zona Popi. No, porque tú sabes que eso es Popi. Esto es una combinación guau Popi, porque quiero ver, Popi guau. como no me sé los términos Popi, le digo a la candidata, pues así que nosotros entendemos. Claudia Rita Abreu Herrera, mucho gusto, aquí estamos. ¿Cómo se siente el día de hoy? Yo muy contenta, de verdad, llegué temprano, no me tomaron los tapones, gracias a Dios, pude llegar a tiempo y aquí vamos. Nosotros vamos a matar el fuego de una vez, ¿usted sabía? Exactamente. Aquí no me habla mucho. Yo me imagino que ustedes están ahí como cogiendo, Me gusta. dándole gabela a uno un ratito. Claro, Okay. Siempre nosotros iniciamos, por ejemplo, porque hay televidentes que nos han escrito que conocen de usted, pero todo el mundo siempre quiere saber cuál es la historia, o sea, cómo inicia Claudia, porque vemos su perfil da de mucho de maestra, damos una Popi, una persona de otro nivel. De maestra, pero. Entonces, ¿cómo se inicia? ¿Cómo Psicóloga. inicia Claudia su vida en la política? Mira, realmente tú sabes que yo no tengo como esa fecha de cuando yo inicié en la política, El porque círculo de estudio y demás. cuando no es por eso, sino porque mi papá fue el primer secretario general del PLD. Y vino con Juan Bosch desde el PRD, él fue el secretario de organización del PRD, viene con Juan Bosch y fue el primer secretario general del PLD, se llamaba Antonio Abreu, y mi mamá es una mujer que era del arte, actriz de Bellas Artes, maestra de teatro, y además fue revolucionaria, estuvo en la Revolución de Abril, estuvo en la zona acordonada, fue una de las que se le han hecho entrevistas como mujeres que participaron en la Guerra de Abril, Ángela Herrera. Y toda mi vida yo fui parte, o sea, desde muy pequeña estuve ligada a todo lo que en esa época se usaba algo que se llamaba el arte comprometido, se hablaba mucho de eso, cuando tú haces un arte en compromiso con una ideología de lucha. Latinoamérica vivía una etapa muy interesante. Éramos evidentemente en ese momento un país con una sociedad, luego de esa intervención que duró por muchas décadas, fuimos una sociedad muy anti-yanqui en su momento, y yo pequeñita siempre tenía toda esa información, por lo cual yo siempre vivía metida en el partido desde muy niña. Entonces yo no tengo como una idea, un día de que no, este día yo fui, Exacto. sino que ya me hice adulta, me fui a estudiar fuera incluso y tal, pero ya me habían inscrito en el partido y sí fui parte de algunos grupos que estudiamos círculos y eso, pero ya yo me integro y me tomo esto en serio. Como en el 2008 por ahí, que yo trabajaba más en el Estado, me sentía más estadista, pero pues en la sangre, eso venía sí, en la sangre. Eso. y luego ahí fue que empezamos a hacer trabajo, apoyamos en ese entonces, eran las candidaturas, era, por ejemplo, que la presidencial eran en unos años y luego las congresuales en otras. Correcto. Y entonces me acuerdo, bueno, pues haber participado en actividades en apoyo a Reinaldo Pared en su momento, que Dios lo tenga en gloria. Y bueno, pues así fue que yo empecé, o sea, yo como que sentí que siempre pertenecí de alguna manera. No, pero sumamente interesante, de verdad, que, o sea, naciste en una familia con sentido de la historia y de verdad que eso se aplaude. Y eso me ayuda mucho a no tener ningún ismo dentro del porque me ayuda a ser PLDista, pero no a ser, vamos a decir, una persona poco sectaria dentro del... Claudia, coméntanos, ¿cuáles fueron las principales razones que te motivaron a aspirar a diputada? Y coméntanos, de tú lograr la diputación, ¿cuáles serían o cuáles son tus propuestas desde ya? Mira, mis razones fueron la insistencia de otros, porque la realidad es que yo nunca entré a la política entendiendo que yo iba a aspirar a una posición de ningún tipo. O sea, a mí me gusta mucho el trabajo del Estado, porque sí, me acostumbré, a pesar de que yo también he hecho trabajo privado.
o como le decimos a los publicistas, picota, tú sabes, que tú, claro, Su tú ibas cosita, tenía su a tu oficina, pero tú también hacías tu freelance, porque tú sabes que vivir de un sueldo nada Esos más no es términos, fácil. Esos términos Ay, mi son amor, pobres. espérate, ¿qué popping? Yo voy a producción, el hashtag. Bueno, pero todo el que Aprendiendo. viene de ese mundo entiende muy bien qué es lo que significa. Entonces, realmente, por ejemplo, uno siempre hacía su trabajo extra. O sea, hay que decirle a la Correcto. juventud que hay cosas que no han sido fáciles, uno cumplía su horario y después de ahí uno seguía el mambo. Incluso yo tomaba vacaciones, hasta las vacaciones de Semana Santa, para hacer trabajos a empresas privadas en temas que tenían que ver con hacer de streaming y cosas así. Cuando eso salió, tuve de las primeras empresas que se llamaba Online Team, que hacíamos cosas en vivo y todo eso y coberturas. Y entonces, ahora que el partido pasó a una nueva etapa y que por segunda vez aspiré al Comité Central, entonces ya me vi como, porque también soy la titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género, que era Secretaría de la Mujer, porque me tocó trabajar cuando trabajaba en el Indotel como webmaster, me involucré con lo que era la Sociedad de la Información y el Conocimiento. En ese momento había una Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Había un problema de la brecha digital, que ya eso ni lo tenemos en la cabeza, porque el paradigma empezó a cambiar cuando empezaron las tabletas, los celulares inteligentes. Correcto. Antes realmente era una computadora de escritorio que se tenía en una casa y quizás una portátil, una para toda la familia, y había un tema de brecha, o sea, habían personas que no tenían acceso a un equipo. Ya esa brecha fue cambiando porque ya era el acceso a Internet. Y luego, entonces la brecha, dentro de esa brecha que tenía que ver con la pobreza, estaba la brecha digital de género, porque entonces ahí había un tema con las mujeres que se quedaban atrás, con el acceso a los equipos. Ya esa brecha no existe, incluso ya las mujeres también tienen igual celulares inteligentes, acceso, etcétera, pero entonces está la otra brecha, que es que estudien carreras tecnológicas. O sea, todo ese tipo de cosas yo lo he ido pasando y por eso en mi partido me llaman varias personas para que participe como secretaria de Igualdad y Equidad de Género, y también muchas personas también me decían, pero Claudia, mira, aspira a diputada, tanto del partido como de la sociedad civil, y uno por llevarse de la gente se mete en esto. Y es toda una experiencia interesante, estamos en la contienda, me lo he tomado evidentemente muy en serio, pero Sí. como decía... Pero eficientemente, usted, ejemplo, dentro de su propuesta, porque tiene que tener muchas, ¿cuál es la que usted más está, su hito principal? Exactamente. ¿Cuál es su hito? Mira, mi foco principal es el sistema de pago de impuestos. Ese para mí es mi foco principal. En los videos que yo he hecho, por ejemplo, explicando al respecto, hablo de dos temas que yo entiendo que son importantes. Yo creo que más que los proyectos, porque no es que los proyectos no sean importantes, pero por experiencia, los políticos, tú lo que tienes que saber su línea de pensamiento, porque la línea de pensamiento de una persona que está en la política es aquella que a ti te va a indicar qué es lo que esa persona va a hacer respecto a los problemas que se van presentando, porque tú puedes llegar al Congreso con 10,000 proyectos. Y eso la gente hasta te lo exige y exige proyectos. Pero el Congreso tiene 400 proyectos ahí en carpeta. Y estamos Gavetados. sobrelegislados en este país. Incluso hasta por un tema de ego personal se hacen leyes nuevas pudiéndose abrir leyes viejas y mejorarlas. Pues solamente por tener un tema de autor. Entonces, yo me enfoco mucho en el tema del impuesto, hablando sobre todo en la línea de pensamiento, porque creo en la parte en el término de la equidad. O sea, la equidad a veces no se comprende. Y es importante que una persona que vaya al Congreso tenga sensibilidad sobre lo que es la equidad, que a veces la igualdad puede ser injusta. Entonces, ahí cuando la igualdad es injusta, se busca la equidad. Ejemplo, cuando tú tienes un vehículo y tú te compras un vehículo económico, un vehículo que no consume mucho, que no emite tampoco mucha contaminación, que ocupa poco espacio, entonces tú pagas lo mismo de placa que uno que sea todo lo contrario, que sea grande, que ocupe espacio, que consuma muchísimo combustible, que además de eso pese muchísimo en la talvia también, que deteriora las carreteras, pero aquí se paga por una medida igualitaria. ¿Cuál es? El año de la placa. Entonces, esas son medidas injustas, aunque sean iguales. Muy bien. Entonces, tener sentido de equidad importa. Claudia. Pero que no terminamos con los impuestos. Y No, el no, tema de los impuestos. impuestos es importante porque el sistema de pago de impuestos que nosotros tenemos en la República Dominicana le impide a muchas personas emprender. Le impide emprender porque cuando tú emites una factura, sobre todo cuando tú tienes negocio como este, que es un negocio multimedia que viene haciendo parte de lo que es economía naranja,
que tú no tienes aquí que presentar varillas, cemento, ni comida, ni arroz, ni nada, sino que es un servicio. Sí. Y tú vienes y le presentas una factura a una empresa grande que te dice que te paga en 90 días, te paga a ti en 90 días, pero ya la DGI está facturándote a ti Sí. de un dinero que tú no has cobrado. Y ese dinero tú no lo has cobrado y te está El anticipo. No, ese no es el anticipo. Pero El anticipo- usted eliminaría el anticipo. El anticipo, evidentemente, claro que sí, pero sobre todo esta parte también, porque el anticipo es una de las cargas que es injusta. Pero además el anticipo yo creo que se debe de ir quitando de manera gradual y dependiendo del tipo de empresa. Por eso el tema de la equidad. Porque ya tú te empiezas a generar una multa y una mora. Entonces tú cuando tú vienes a cobrar la factura, prácticamente tú no cobras nada. Y eso también te impide tener empleo, dar empleo, porque tú también te creas un problema en la TCS. ¿Sabe? Entonces yo veo que lo que hay es muchísima gente hablándote del primer empleo, de la no sé qué, pero si tú no Usted tienes sabe. esos incentivos, tú no vas a poder ayudar. Usted sabe que más de un 49% de los ingresos de cada dominicano se van a impuestos. Es así, que aquí la tasa de impuestos es muy grande y además de grande, no es equilibrada. Porque hay muchas medidas igualitarias y no se puede tener medidas igualitarias cuando los negocios son diferentes y cuando estamos en un país que lo que necesita es el fomento del área del servicio, porque aquí no hemos descubierto petróleo, no tenemos fábrica de automóviles, hay muchísimas cosas que no tenemos, pero sí tenemos talento para nosotros impulsar las tecnologías. Y es un mundo también en el que yo incursioné y que a mí me duele muchísimo ver tantas personas que empezaron desarrollando y eso y ahora terminan trabajando para otros países, incluso países que no pagan impuestos aquí, empresas, y entonces el empresariado que está en eso tampoco lo puede contar. O sea, hay un tema. Cuando tú, en estos tiempos, tú puedes trabajar desde tu casa, pero con un sistema de impuestos así, todo el mundo prefiere trabajar en la informalidad. Entonces, ese es mi plan principal. También pienso mucho en el tema de la responsabilidad del plástico, porque existen ya leyes, las leyes de residuos sólidos, pero faltan muchísimas reglamentaciones. También nuestros envejecientes, yo en sí soy cuidadora porque yo vivo con mi madre que necesita atención, es una persona que tiene artritis reumática severa y realmente es un tema la vida de las personas que cuidamos mayores y además las personas aquí se jubilan con menos dinero, pero pagan la misma cantidad, por las medicinas y por los transportes, por cosas que de verdad pudiesen pagar menos. Totalmente. No, excelente propuesta. ¿Tiene Claudia su programa electoral ready para el 24? No, todavía, porque tú sabes que uno empezó con el tema de Rescate RD, todas nuestras energías hasta que se diera eso. Las propuestas... ¿Cómo va eso? ¿Usted va aliada? No, mi querido, pero yo estoy apoyando a Domingo Contreras y... Bueno, van aliados entonces. Claro, nuestros van candidatos uninominales son aliados, porque nuestro candidato a senador es Omar Fernández por la alianza y nuestro candidato es Domingo Contreras. Entonces eso te hace de alguna manera, tú sabes, primero tú trabajé para el tema de las encuestas, evidentemente dándome a conocer con muchísimas actividades incluso en la zona, volanteo, visitas, muchos medios, muchas redes, etcétera. Y sí quiero todo este tema que estoy hablando del impuesto, hacer ya como lanzarlo de manera formal para cada cosa, porque yo lo hablo de manera general, pero existe un tema equilibrado. Usted está en la calle, de usted está en la calle, pero diputada. Claudia, ajá. Permítame, Claudia, usted hicieron ya su levantamiento, tiene Claudia los números reales para... Bueno, yo usted candidata, ¿verdad? Sí, pero la cuestión de los números hay que dejar correr para tener números. No, y una cosa No es, sé. Claudia, que una cosa es el posicionamiento, darse a conocer y de todo, pero entonces Los números hay que hacer un reales. plan electoral para tú poder claro. motorizar. Pero obviamente, Lo lo que que pasa pasa es- indiscutiblemente. Señores, pero vamos a ver, las encuestas salieron en estos días, fue. El tema del método de encuesta, que fue un desastre para mí, yo me quejé públicamente, ¿Pero por a qué? pesar de haber salido, porque sí, porque ahí hubo mucho abuso y porque yo no lo voy a perdonar eso. Entonces yo- se resultó favorecida. favorecida. Sí. Claro. A pesar de ser De un favorecida. abuso Claro que sí. resultó Eso, favorecida. eso, pensamiento eso, objetivo. eso se demócrata. Claro. Eso es es demócrata. importante. Eso Porque Estamos eso es ganando, interesante. está defendiendo lo que estamos. Claro Eso es lo que es Exacto. interesante. Está bien. Lo que pasa Yo la es- felicito, Claudia. Claro. Aprendan. Ustedes que están mirando a la diputada, Aprende. porque no hay diputada, aprendan. Bueno, sí, No, lo pero- grande es que mucha gente se quejó porque yo me quejo y salió. Digo, no, espérate, pero que eso no tiene que ver. Oh, Claro. No tiene que ver porque realmente nos pusieron a las mujeres nuevas que estamos participando por debajo de personas que no estaban en el país. Entonces a mí eso yo lo digo y no se me va a olvidar. Eso Y- está muy y- bien. Cuando y usted eso- se sigue quejando. No, ustedes me preguntaron y yo lo digo. Ya está ready. Eso está Ahora, bien. usted sabe. Ahora,
¿Qué pasa? Tú sabes que hacer un levantamiento tiene un costo. Por lo menos mínimo tú tienes que invertir en esos 300,000 pesos para tú hacer un levantamiento al respecto. Tú no haces nada si tú no has hecho un recorrido, estate midiendo. Tú tienes que irte midiendo según tú vayas adelantando. Y yo creo, por ejemplo, que hay que dejar que pasen estas fiestas navideñas. Es una época donde evidentemente el Estado tiene una preponderancia, primero porque tiene los recursos, segundo porque también la gente no tiene eso, la gente hay que dejarla que disfrute su Navidad. Y acabamos de pasar una desgracia también en noviembre, y hay muchas personas que todavía están en ese tema de recuperación, y hay mucho tiempo, porque realmente las elecciones son en mayo, y ahora tenemos esa modalidad de febrero primero y luego mayo, o sea que vamos a seguir trabajando, porque la idea es seguirse posicionando. Pero entonces, Alejandro, con todo lo que te he dicho, estamos claros, entonces los muchachos estamos claros, que al final se gana con votos. Es así. Indiscutiblemente. Ahora, ejemplo, en mi caso mío personal me dedico a la parte de estrategia electoral. Ahora, yo le pregunto a la diputada, ¿usted está dispuesta o sabe lo que tiene que hacer para buscar ese voto? O sea, ¿usted está dispuesta para hacer lo que tenga que hacer para conquistar ese voto? Bueno, dependiendo de lo que tú digas, hay que hacer lo que tenga que hacer. Lo que tiene que hacer para no, yo lo digo a lo llegaría usted por No, porque depende desde su pulcritud, de su personalidad. Mira, realmente te voy a decir una cosa. Yo ya soy no la que digo... Por cultura sabemos lo que hacen los políticos por un voto. No, algunos políticos. Algunos. Porque yo te voy a decir una cosa. Realmente yo lo digo abiertamente que la política se ha encarecido en la República Dominicana y que eso es algo que tenemos que tomar conciencia a todas las personas. Y el daño que eso nos hace a nosotros como ciudadanos, porque la gente lo dirá, ya lo dice porque no tiene los cuartos. Bueno, pero le voy a decir una cosa, es a la ciudadanía que le hace daño eso. Y te voy a decir por qué. Porque se ponen las condiciones para que lleguen no necesariamente las personas que representan tus intereses, sino que lleguen las personas que por un asunto de que tuvieron dinero, pudieron llegar ahí. ¿De dónde lo consiguieron? Nunca se sabe. Entonces, es cierto que tú tienes que tener una inversión y para eso tú consigues contribuyentes. Claro, es un proyecto. Y tú tienes que hacer una inversión bastante, vamos a decir, inteligente. Y cuando tú me hablabas del tema electoral, evidentemente tú tienes que tener que ya uno va teniendo su listica de todas las personas que te van a representar en las mesas, todo ese tipo de cosas. Tú vas jalando gente y desde que tú conoces a una gente de confianza, mira, tal día tú sabes que te toca. Pero aquí en República Dominicana se ha convertido realmente en un tema de papeleta mató a menudo. Y nosotros tenemos que superar eso. Pero no todas las personas votan por eso. Y entiendo que hay un voto consciente muy fuerte en esta circunscripción. Sí, y es el voto que yo apelo porque es también de la sociedad de donde yo vengo. Yo espero que mis nietos vean eso. Yo espero que mis nietos lo vean. Yo no me quiero morir sin eso. Yo espero mis nietos vean eso. Existe voto consciente porque yo he sido un voto consciente. Pero que lo vean así tan pronunciadamente. Y estoy votando desde muy jovencita. Desde que tengo 18 años yo estoy votando. O sea apoyamos los votos conscientes. Desde que cumplió esos 18 años se fue a las urnas a votar. Claudia, yo siempre he votado. Claudia hablaba de los contribuyentes que siempre existen en la actividad política. Claudia pasa el sedazo a esos contribuyentes o le pone filtro para saber, porque no es que solamente hay un contribuyente, hay que ver de dónde sacó ese dinero el contribuyente. Bueno, pero para eso tú te pones chivo cuando las sumas son una cosa escandalosa, pero déjame decir. Si a Claudia le dan 10 millones de pesos. ¿Pero y quién me va a dar 10 millones de pesos? Pero puede existir un contribuyente. Yo soy un poco análogo, no sé si la Junta Electoral o los partidos le tienen ustedes un umbral. O sea, yo escucho la palabra umbral porque mi productora me el umbral de la Junta es según la cantidad de habitantes y realmente si tú lo calculas son como 20 millones, es un abuso. Pero usted tiene su filtro para todo el que contribuye y lo va a contabilizar. Pero yo no tengo que tener filtro porque lo que yo tengo que buscar... Ajá, y el dinero ¿dónde va a venir? Señores, pues vamos por partes. Lo primero es que yo no me junto con gente extraña en ese sentido. O sea, las personas que a mí me han ayudado, me ayudan. Son personas que la conozco de hace mucho tiempo y que son de las que me han animado y me dicen, mira, yo te voy a ayudar. Y ni siquiera a veces la ayuda es económica. A veces una persona, por ejemplo, te paga una propaganda. O una persona te dice, ven que te voy a anunciar en mi programa. O una persona me dice, ven que te voy a pagar tanto Coroplast o te voy a pagar tanta cosa. Son ese tipo de ayudas. Y también uno tiene sus gastos fijos, sobre todo con el tema de redes, de publicidad, cosas que uno se lo va dividiendo. Incluso hasta tú le pones o hay gente que te dice, mira, yo te voy a ayudar con tanto durante tantos meses, pero son sumas... Pues no se asienten, o sea, todos esos gastos en que se han ayudado tienen que asentarlo y presentarlo ante la Junta, ¿no?
contra el partido. Ya yo Claro, lo ayudé con tienes- usted. Sí, porque hay cosas que tú tienes que ir Reporte de teniendo, gastos. sobre todo el reporte de gastos, Exacto. evidentemente. Pero realmente a las mujeres se nos hace difícil conseguir financiamiento para las campañas. No, Eso. entendía que era más fácil. alguna. Yo entendía que era más fácil también. Por el tema del género y tal. Sí, vamos a abundar eso. Sí. ¿Qué usted opina de la cuota de género? No es más El fácil. 60-40. ¿Favorece Bueno, mucho a la mujer? La ¿no? famosa cuota. La cuota ha sido algo que se ha luchado porque la cultura machista realmente nos hace daño y la gente pretende que esa cultura no la tengan las mujeres. Es decir, que la gente dice, no, pero que hay mujeres machistas. Obviamente, pues, si en una sociedad machista no pretendan que la mujer Prevalece el machismo, claro. prevalece todavía. Y realmente desde que se empezó a ver cuota, pues ha ido incrementando la representación femenina. De alguna manera siempre buscan cómo dañarnos los progresos a las mujeres. Por ejemplo, ahora que también se usa el sistema de asamblea de delegados para elegir, siempre se ha usado, pero que la Junta la Junta no, la ley electoral Sí, claro. dejó todos los métodos. La Entonces 22, eso es un 23. problema porque tenemos un arroz con mango ahí. Sí. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que quizás no se inscribieron la cantidad de mujeres que se necesita para cumplir con la cuota 60-40, entonces empieza el tema de que no vote por fulana, porque total, ella con un voto pasa. Entonces, eso lacera también el liderazgo de las mujeres, porque eso también tiene que ver con tu lugar dentro de la boleta. Y es un tema porque, claro, a una plaza de 8, por decirlo así, participan 20 hombres, 3 mujeres, entonces ya tú sabes, los hombres que quieren repartir Se quiere- el asunto repartir entre el ellos. asunto. Entonces es un tema difícil. Pero se porque hay cumplió que- la cuota, tengo entendido. Se cumplió Claro, porque cuota. la Junta Eso sí. ha sido bastante fuerte respecto Ha hecho al un buen tema de trabajo. la Lo que Junta. muchos hombres dicen, bueno, pero yo que saqué más votos que ella, y ella porque tiene mucho menos, por cumplir la cuota hay que darle el Sí, espacio. eso realmente Pero que ahí que está el tema. hizo daño a mucha Porque es que las mujeres tenemos menos visibilidad. Tenemos menos visibilidad. Hay programas que tú te pones a ver, los programas así, que vamos a decir, esos programas clásicos, por decirlo así, que tú te puedes ver todos los días y se invitan a una mujer, porque esa mujer ya es diputada, ya es senadora o fue vicepresidenta o es vicepresidenta del país. Pero muy difícil que inviten a mujeres a los programas de televisión, a los programas de radio que son de pico. O sea, nosotros tenemos menos visibilidad. ¿Y por quién vota la gente? Por la persona que más ve. Sí. Sí, Entonces sí, ahí hay un sí, tema que es muy totalmente. complicado y se nos hace más difícil la recaudación precisamente por eso. Tenemos menos visibilidad. También hay un tema de acoso sexual. Sí, claro, porque Y eso entonces, existe en la si tú política. vienes a darme Siempre está. dinero, te dice al lado y que diablo, y tú le vas a dar esos ¿Eso cuartos a existe en la muchacha, política? Sí, sin ¿Y nada. eso existe en Y esta que te dé actividad? nada a cambio. Sí. ¿Es Claudia? Sí existe. Lo Bueno, que pasa bueno. es que yo tengo carácter fuerte y no Bueno, se lo... No eso se es importante. Ah, Claudia, una pregunta. ¿Cómo ve Claudia el panorama político a nivel nacional? Y sobre todo quiero hacer una preguntita muy puntual. Hemos escuchado por ahí como que Abel va a ser el vicepresidente de Lionel. ¿Eso es verdad? Mira, es una segunda vuelta electoral. realmente te voy a decir algo. Sí estamos viviendo un panorama por primera vez, porque este es un país muy presidencialista y él lamentablemente es muy presidencialista. Y lo digo lamentablemente porque luego no le hacemos caso a quienes votamos en el Congreso, a quienes que Sí. tenemos en la cosa. Entonces después Correcto. se aprueban cosas ahí. ¿Y quién le manda? Porque usted tiene que involucrarse también, porque somos ciudadanos y tenemos que hacer la práctica ciudadana. Pero yo entiendo que es interesante que por primera vez que yo recuerde, porque no creo que se haya hecho nunca en este país, se hace una alianza que no tiene que ver con el área de la boleta presidencial. Entonces eso es un experimento nuevo, perdón. Excúsame, señores, que tengo un tema de Ahora tú en vivo, tranquila. es un experimento nuevo y entiendo que Abel tiene muchas posibilidades, y todas las posibilidades, porque es una persona joven que ha sido exitosa en su gestión en el ayuntamiento, también en la Cámara de Diputados, y eso son cosas que el panorama va cambiando y tenemos que darle chance. Porque los No, dominicanos hay que somos muy adaptarse al activos. cambio. Los proyectos siempre creo la palabra adaptabilidad al cambio. Y esto que está pasando, bueno, muchos se quejan, pero cuando vienen cambios siempre la persona tiene que adaptarse. Y los cambios siempre son buenos, sea como sea. Yo lo que sí ya creo sean que pro va en contra, en el pero son panorama buenos. nacional va a predominar quien tenga más capacidad de cohesión. Eso está muy bien. Ahora, ¿Sabemos quién es entonces? nosotros queremos ahora a esa Abel Martínez. audiencia que está mirándolo a usted y nos hace una pregunta. Y quiero que usted se dirija, se ponga seria y diga con esa exactitud.
¿Por qué el electorado de la circunscripción número 1 debería estar por usted como diputada? Un mensaje contundente. Contundente, Contundente, conciso. Piénselo bien porque preciso. está conciso. Ese electorado suyo, ese voto duro. Que usted sea tiene. pop y que llegue a... Y Diga, no, también. Sea Popi. Que No, no, llegue a Popi, 27 también, guau, que llegue a la Circunscripción número 27. A lo Bueno, mira, guagua yo pop. soy una Sí. persona. Voy para la puya. Un híbrido. Yo soy una persona que tiene mucha sensibilidad social. Me siento una persona socialdemócrata, soy de izquierda sobre todo. Creo mucho que el bien común está por encima del bien particular. Entiendo que hace falta siempre en el Congreso que se luchen por las cosas que creen un equilibrio en la sociedad, que no podemos estar siempre complaciendo a un grupo económico en deterioro de una masa importante. Creo que la empresa privada sí necesita sus garantías, porque realmente mientras más sube la empresa privada en un país, los países van teniendo una Mayor nivel de riqueza. un mayor nivel de riqueza, pero además también se afianza más una clase media, y eso es lo que hace que los países vayamos subiendo de nivel. Sin embargo, se están creando también muchas desigualdades, y entiendo que tener personas ahí que conozcan, por ejemplo, y les duela lo que es nuestro sector agropecuario, lo importante que es tener una independencia alimenticia, como lo vivimos, por ejemplo, cuando el COVID, que no nos faltó arroz, no nos faltó habichuela, no nos faltó huevo, no nos faltó pollo. O sea, señores, mientras en otros países, otras islas cercanas había que llevarle cosas. Entonces, defender la agroindustria, defender también que cuando se haga, porque se va a tener que hacer una reforma fiscal, haya personas con el ojo y la sensibilidad de que no sea para apoyar a un grupito, sino para que todo el mundo tenga una posibilidad de crecer, de emprender. Eso es lo que yo represento. No. Y también la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Tú estás preparada, diputada? Bueno, Bueno, esa pasó la excelente. prueba, indiscutiblemente. Yo me voy a explayar. Un aplauso. Una diputada segura. Para todos nuestros televidentes, esto fue un programa más, un episodio que vino cargado contra la diputada. Le dimos el paso a la mujer. Mucho que decir. Esperemos, recuerden, suscríbanse, síganos en la campanita, compartan y tienen las preguntas ahí, escríbanos para todo lo que quieren hacer. Un próximo podcast y placer tener a ustedes. Bueno, gracias. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir. Esto es Ecopolítica.